Bienvenidos a otra sesión de análisis. Hoy vamos a explorar un pasaje que, a primera vista, parece casi anecdótico. Una pequeña historia escondida en el Evangelio de Mateo. Estamos en el capítulo 17, versículos 24 al 27. La escena es sencilla. Jesús y sus discípulos llegan a Cafarnaúm, que era como su centro de operaciones, y casi al instante se encuentran con una situación pues un tanto incómoda. Sí, bastante. Unos recaudadores de impuestos se acercan a Pedro y, con cierta suspicacia, le preguntan: ¿vuestro maestro no paga el impuesto del templo? Una pregunta con mucha intención, ¿eh? Totalmente. Y la verdad es que esta pequeña interacción abre la puerta a unas lecciones enormes sobre identidad, sabiduría y sobre todo sobre la provisión de Dios, de una manera que desafía toda lógica. Así que vamos a sumergirnos en esto. Pues sí, pero antes de nada, creo que es clave entender bien de qué impuesto estamos hablando, porque no es uno romano cualquiera. Ah, bien visto. Se le conocía como el impuesto de las 2 dracmas. Era una contribución anual que tiene su origen en el libro del Éxodo, que todo varón judío debía pagar para el mantenimiento del templo de Jerusalén. O sea que era una obligación religiosa. Religiosa y cívica, sí. Era una cuestión de identidad. Por eso la pregunta tiene tanto peso. No es una simple cuestión administrativa, es una pregunta sobre el compromiso de Jesús con las instituciones sagradas de Israel. Claro, no es como si le preguntaran si paga el IBI, vamos. Hay un trasfondo teológico muy potente. Y me llama la atención que no se lo pregunten a Jesús directamente. Van a Pedro. Lo ponen a él en el aprieto. Exacto. Es una estrategia muy humana, ¿verdad? Ir al segundo al mando. Quizás les imponía respeto Jesús o quizás querían ver si había alguna fisura en el grupo. Ya. Ponen a Pedro en la tesitura de tener que hablar por su maestro, y él, pues probablemente queriendo evitar cualquier problema, responde rápido que sí, por supuesto que pagan. Y aquí es donde la historia se pone realmente interesante. Pedro entra en la casa, seguramente ya pensando en cómo le va a decir a Jesús: oye, que nos están pidiendo el dinero del impuesto. Pero no le da tiempo. ¿No? Antes de que Pedro abra la boca, Jesús toma la iniciativa y le lanza una pregunta que cambia por completo el enfoque. Le dice: ¿tú qué te parece, Simón? ¿Los reyes de la tierra? ¿De quiénes cobran los tributos o el censo? ¿De sus hijos o de los extraños? ¿Es una jugada magistral por parte de Jesús? Totalmente. En lugar de abordar el problema práctico del dinero, lo eleva a una cuestión de principios, a una lección de identidad. Y usa una analogía que Pedro, y cualquiera en esa época, entendería al instante. Claro, es de sentido común. Es que es de cajón. Un rey no les cobra impuestos a sus propios hijos, a su familia. Los impuestos son para los súbditos, los extraños al linaje real. La respuesta de Pedro es obvia, claro, de los extraños. Y con esa simple respuesta, Jesús le lleva a la conclusión lógica. Luego los hijos están exentos. Es decir, si el templo es la casa de mi padre y yo soy el hijo, entonces yo no estoy bajo esa obligación. Y aquí es donde a mí me surge la primera gran pregunta. Si establece tan claramente que está exento, que por derecho no tiene por qué pagar, ¿por qué decide hacerlo? Ajá. ¿No estaría perdiendo una oportunidad de oro para hacer una declaración pública y contundente sobre su identidad como hijo de Dios? Esa es precisamente la tensión que Jesús maneja con una sabiduría increíble. Podría haberlo hecho. Podría haber montado una escena, haber iniciado un debate teológico con los recaudadores y haber usado la situación para proclamar su filiación divina. Pero no lo hace. No. Su razonamiento es asombroso. Primero, establece el principio para que Pedro lo entienda bien. Pedro, que te quede claro, no tenemos ninguna obligación. Afirma su libertad y su identidad en privado, para su discípulo. Ya. Pero luego añade el matiz crucial. Sin embargo, para no ofenderles. Para no ofenderles, o como dicen otras traducciones, para no ser tropiezo para ellos. O sea, que su decisión no se basa en la obligación, sino en el amor y la prudencia pastoral, por así decirlo. Totalmente. Es una lección sobre elegir las batallas. La cuestión del impuesto era secundaria. Claro. Su identidad como hijo de Dios no dependía de si pagaba 2 dracmas o no. Pero el testimonio que daría al negarse a pagar podría haber sido fácilmente malinterpretado. ¿Lo habrían tachado de rebelde? ¿De alguien que no respeta la ley ni el templo? ¿Se habría convertido en una barrera? Exacto. En un prejuicio que impediría que esas mismas personas, y muchas otras, escucharan su mensaje principal, el del Evangelio. A veces, la libertad cristiana se expresa no en exigir nuestros derechos, sino en cederlos voluntariamente por un bien mayor. Entendido. El principio queda claro.
Primero la identidad, después la sabiduría para no crear obstáculos innecesarios, pero si la lección terminara ahí, ya sería potente. Sin embargo, la forma en que Jesús resuelve la parte práctica, la de conseguir el dinero, es lo que eleva esta historia a otro nivel. Es desconcertante. Es cuanto menos poco ortodoxa. No le dice, Pedro, saca de la bolsa común. O vamos a trabajar un rato para conseguirlo. Eso es. La instrucción es de una especificidad que roza lo surrealista. Exacto. Le dice, ve al mar, echa el anzuelo y el primer pez que saques, tómalo, y al abrirle la boca hallarás un estatero. Es que hay que ponerse en la piel de Pedro. Es un pescador de toda la vida. Su profesión consiste en entender el mar, los peces, las redes, y ahora su maestro le está pidiendo que realice un acto que se burla de toda su experiencia profesional. Claro. El dinero no crece en los árboles y desde luego no se pesca con anzuelo dentro de un pez. Pensemos en el diálogo interno que pudo tener Pedro. Va en contra de toda lógica. Es una orden que requiere suspender por completo el juicio y la experiencia y simplemente confiar. Fe pura. La fe en su estado más puro, sí. El texto es muy escueto. No nos dice si Pedro arqueó una ceja o si se rió por lo bajo. Simplemente nos da a entender que fue y lo hizo. Y creo que en esa obediencia silenciosa está una de las claves más profundas del pasaje. Y el detalle final de la instrucción es la guinda del pastel. Tómala y dásela por mí y por ti. No es un búscate la vida, es un la provisión que vas a recibir nos cubrirá a los dos. Eso es. Esto nos lleva a la pregunta inevitable, ¿por qué este método tan extravagante? Jesús podría haber hecho aparecer la moneda en su mano, sin más. ¿Qué nos enseña al elegir este milagro tan peculiar? Creo que el método es el mensaje. Hay varias capas aquí. La primera, y la más evidente, es una demostración radical de la soberanía de Dios sobre la creación. A ver. Jesús le está diciendo a Pedro, y a nosotros, que la provisión de Dios no está limitada a las fuentes que conocemos. Dios es el dueño del mar, de los peces y de los tesoros que hay en las profundidades. Puede usar cualquier elemento, por inverosímil que parezca, para suplir una necesidad. Rompe nuestros esquemas. Rompe nuestras cajas mentales sobre cómo deberían funcionar las cosas. La fuente de la provisión no es el mercado ni nuestro esfuerzo, es el creador de todo. Nos enseña a esperar lo inesperado, a no limitar a Dios a nuestras propias expectativas lógicas. Pero has dicho que hay varias capas. ¿Cuál sería la segunda? La segunda tiene que ver directamente con Pedro, como ya apuntabas. Es una lección práctica sobre la fe activa. La provisión estaba disponible, pero requería un acto de obediencia por parte de Pedro para materializarse. El milagro no ocurrió mientras estaba sentado en casa discutiendo con Jesús. Claro. Ocurrió cuando cogió el anzuelo, caminó hasta el mar y lo echó al agua, en contra de su propio criterio de pescador experto. La bendición muchas veces se encuentra al otro lado de un paso de obediencia que nos parece ilógico o incluso un poco absurdo. La fe no es pasiva, es acción. Es un verbo exacto. La provisión está conectada a la obediencia. Me gusta eso. Y hay un último detalle que siempre me ha fascinado. La moneda. No encuentra un puñado de monedas sueltas. Encuentra un estatero. Eso no es casual, ¿verdad? En absoluto. Y esa es la tercera capa. La precisión y el cuidado personal de Dios. Ajá. Un estatero era una moneda de lata, también llamada siclo de Tiro, que tenía el valor exacto de 4 dracmas. El impuesto del templo era de 2 dracmas por persona. La cantidad justa. Por lo tanto, la moneda que Pedro encuentra es la cantidad perfecta y precisa para pagar por 2 personas, Jesús y él. Ni más ni menos. Wow. Esto nos habla de un Dios que no provee de forma vaga o genérica. Su cuidado es detallado, personal y exacto. Y fíjate en la belleza de esto. Jesús no solo provee para sí mismo, sino que incluye a Pedro en su milagro. Es verdad. Le dice, por mí y por ti, haciéndole partícipe no solo de la necesidad, sino de la solución divina. Es como si le dijera, en esta, como en todo, estamos juntos. Entonces, si intentamos aterrizar todo esto, ¿cómo se traduce en nuestra vida hoy? Porque, seamos sinceros, la mayoría de nosotros no vamos a ir al río a pescar la solución a nuestros problemas económicos. No, claro que no. La lección no está en el método literal, sino en el principio que revela. Se trata de cultivar una confianza radical en que la fuente de nuestra provisión es Dios. Y que sus canales para hacérnosla llegar son infinitos y a menudo sorprendentes. Nuestra tendencia natural
es mirar a las fuentes que conocemos y controlamos. Nuestro sueldo, nuestros ahorros, un crédito del banco. Lo lógico, lo normal. Son vías legítimas, por supuesto, pero este pasaje nos invita a levantar la vista más allá de lo visible. Nos invita a reconocer que la solución a nuestra necesidad puede venir de una dirección que ni siquiera habíamos considerado. A veces, la obediencia que Dios nos pide puede parecerse a ir a pescar una moneda. Exacto. Puede ser tener una conversación incómoda, perdonar a alguien, dar un paso de generosidad que parece imprudente, o empezar un proyecto que no tiene todas las garantías de éxito. Son actos que desafían la lógica del mundo. Exactamente. La historia nos pregunta, ¿confías en que Dios puede obrar a través de lo ordinario, tu trabajo, tus habilidades, y también a través de lo extraordinario e inesperado? Ya. La obediencia de Pedro, su disposición a hacer algo que no entendía del todo, fue el canal que Dios usó. La fe no consiste en tener todas las respuestas antes de actuar, sino en confiar en aquel que nos da la instrucción. Es un cambio de perspectiva total. Dejar de enfocarnos tanto en nuestra capacidad para generar recursos y empezar a enfocarnos más en nuestra capacidad para escuchar y obedecer. Porque al final, este pequeño episodio en Cafarnaúm es una clase magistral condensada. Vemos la identidad de Jesús, su sabiduría práctica, la soberanía de Dios y el papel indispensable de nuestra fe. Sí, es un resumen perfecto de la vida cristiana. Reconocer quién es Jesús, caminar con sabiduría en el mundo y confiar de manera práctica y activa en la provisión de Dios para cada día, sabiendo que Él tiene el control de todos los recursos, visibles e invisibles. Después de darle vueltas a esta historia, me quedo con una reflexión que me gustaría dejar en el aire. Siempre nos centramos en lo asombroso del milagro, una moneda en la boca de un pez. Claro, es lo que más llama la atención. Pero quizás estamos mirando en la dirección equivocada. Quizás el verdadero milagro, el que depende de nosotros, no es ese. ¿A qué te refieres? Quizás la pregunta que este pasaje nos susurra hoy no es tanto si Dios tiene el poder de proveer de maneras que no esperamos, porque la historia grita que sí lo tiene. Quizás la verdadera pregunta es si nosotros tendremos la fe de Pedro para echar el anzuelo cuando la instrucción de Dios desafíe por completo nuestra lógica y nuestra experiencia.